En un video anterior analizamos la línea temporal de la comunicación. En esta ocasión nos toca conocer los diferentes tipos de comunicación que existen hasta el día de hoy. Si bien sabemos que la comunicación ha existido desde la primera aparición del hombre, la importancia de la misma es indispensable. Comunicación verbal. La comunicación verbal es aquella en la que se utilizan las palabras. El mensaje que se transmite se articula y expresa a través de la comunicación oral, la cual consta de que el emisor transmita un mensaje hacia un cierto receptor. Comunicación no verbal. La comunicación no verbal tiene como objetivo transmitir un mensaje a través de gestos, expresiones faciales o determinadas posturas. En este tipo de comunicación no tiene cabida la comunicación verbal, sino que se basa en el lenguaje corporal. No es tarea sencilla expresar aquello que no se puede hablar, por lo que manejar con soltura la comunicación no verbal se puede considerar una gran habilidad. Comunicación proxémica. Se conoce como proxémica la parte semiótica, ciencia que estudia el sistema de signos empleados en la comunicación, dedicada al estudio de la organización del espacio en la comunicación lingüística. Más concretamente, la proxémica estudia las relaciones de proximidad y alejamiento entre las personas y los objetos durante la interacción, las posturas adoptadas y la existencia o ausencia de contacto físico. Asimismo, pretende estudiar el significado que se desprende de dichos comportamientos. Comunicación kinestésica. La comunicación kinestésica o kinésica es una de las tantas formas de lenguaje que habitan en el ser humano. De manera genérica, también se le llama lenguaje corporal y corresponde con todos los movimientos del cuerpo. Es importante saber que la comunicación kinestésica es muy poderosa, transmite abundante información sobre el carácter y el estado emocional de una persona, aunque por lo general no seamos conscientes de cómo transmitimos los mensajes en estos códigos ni de cómo los recibimos. Este tipo de comunicación marca claramente la comunicación entre dos o más personas. Paralenguaje. El lenguaje paraverbal o paralenguaje son elementos no verbales de la voz, la manera en la que expresamos las palabras de cada lenguaje de manera conjunta con la comunicación no verbal. El paralenguaje se compone de diferentes partes, como son los acentos, el volumen de la voz, la entonación, velocidad y ritmo al hablar. Asimismo, en el paralenguaje se engloban sonidos fisiológicos y emocionales, como son el llanto o la risa, las pausas y los silencios. La función del paralenguaje es doble y se fundamenta en la mejora de la comprensión y expresión de emociones y actitudes de la persona que habla. Sus características complementarias al propio lenguaje, el verbal, el de la palabra, son los sonidos o la ausencia de estos, los silencios. Del mismo modo, el tono de voz, ritmo al hablar, volumen y etc. Comunicación interpersonal. Se llama comunicación interpersonal al intercambio de información que suele darse entre personas que comparten un espacio físico, es decir, que cohabitan y por ende se ven en la necesidad de emitir y recibir mensajes para normar u organizar la convivencia. Esto puede referirse a ámbitos diversos como el hogar, el trabajo, la calle y etc. Comunicación intrapersonal. La comunicación intrapersonal consiste en el análisis que la persona lleva adelante de forma privada y puede incluir todo aquello que la persona escuche, lea o repita. Es a través de este tipo de comunicación que las personas se conectan con su conciencia, reflexionan, se dan ánimos o se calman. De este diálogo intrapersonal pueden surgir además de mensajes o pensamientos negativos que generan temor, inseguridad o ansiedad, entre otras emociones. La comunicación intrapersonal incluye, además de los pensamientos o reflexiones, a las ideas, los sueños y los pensamientos en voz alta. Comunicación intercultural. La comunicación intercultural se refiere a los contactos entre personas de diferentes culturas, las cuales se reúnen, interactúan e intentan resolver los problemas que se presentan en el marco de las relaciones interpersonales. El logro de una comunicación intercultural facilitará al personal sanitario garantizar la calidad de los servicios de salud otorgados, en el marco de un cuidado culturalmente aceptable. Lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo se caracteriza por ser un tipo de lenguaje subjetivo, muy dependiente del contexto y cuyo objetivo es transmitir sentimientos y emociones. Este lenguaje, además, puede verse fuertemente condicionado por zonas geográficas, es decir, que dependiendo de las costumbres o experiencias de una región en particular, puede cobrar un significado u otro. Generalmente es utilizado de forma coloquial, aunque en muchas ocasiones es un buen recurso para textos literarios, cine o algunos campos periodísticos o el humor, y muy utilizado en la vida diaria en la publicidad, entre otros, al centrarse en la ambigüedad de la lengua y la sugestión. Lenguaje denotativo. El lenguaje denotativo es aquel que se ajusta estrictamente a la realidad conocida por los hablantes. Su objetivo es comunicar de forma directa y total claridad para que el mensaje sea unívoco, que no haya posibilidad de doble lectura. No hay por tanto necesidad de que el receptor haga ningún tipo de interpretación, ya que la lectura no puede cambiarse y se presentan las cosas tal y como son.